Hola chicos, en esta ocasión os voy a dar el punto 3 del tema, siguiendo un poco la dinámica del libro. La primera ley de Newton, el principio de inercia. Bueno, os voy a explicar brevemente en qué consiste el principio de inercia. Básicamente, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o es lo mismo que decir que la fuerza resultante total es cero, entonces el cuerpo mantiene su velocidad constante. Es decir, si está en reposo, va a continuar en reposo. Si no aplicamos ninguna fuerza, un cuerpo va a quedarse en reposo si estaba en reposo. Pero ¿qué pasa si el cuerpo estaba en movimiento? Pues si el cuerpo está en movimiento, va a continuar con movimiento rectilíneo y uniforme. ¿De acuerdo? Esto es el principio de inercia. Insisto, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la resultante es cero, pueden ocurrir dos cosas, dependiendo de cómo estaba el cuerpo. Si estaba en reposo, sigue en reposo, y si estaba en movimiento, continúa con movimiento rectilíneo uniforme. Del mismo modo, si un cuerpo tiene velocidad constante, puede afirmarse que la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Es decir, al revés de lo que queremos decir aquí. Si está en movimiento, continúa con movimiento porque la fuerza que actúa sobre él es neta, es nula. ¿De acuerdo? Así que esto lo podemos expresar de esta manera. La fuerza total es cero, por lo tanto la velocidad es constante. Ya podemos entender que el reposo o el movimiento uniforme implica velocidad constante. En caso del reposo, la velocidad es cero. En el caso del movimiento uniforme, la velocidad es distinta de cero, pero constante. Bien. Por tanto, ¿qué es la inercia? La inercia es la tendencia que tienen los cuerpos a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Y es un atributo que poseen los cuerpos por el hecho de poseer masa. Todo cuerpo con masa tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento uniforme. Vamos a entender esto, por ejemplo. Fijaos en esta ilustración. Tenemos una moneda que está debajo de una carta que está sobre una copa. Le vamos a pegar un golpe seco y entonces lo que ocurre es que la moneda tiende a permanecer en su estado de reposo. Fijaos que cuando desplazamos la carta, la moneda continúa donde estaba, porque tiende a continuar con el estado de reposo en el que se encontraba, y eso es la inercia. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso un movimiento. ¿Qué le ocurre a la manzana cuando que está el coche en movimiento si el coche frena de golpe? Ya sabemos lo que suele ocurrir, y es que la manzana, en este caso si está en movimiento, tiende a continuar con el movimiento que llevaba, y por eso cae. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, la inercia es esa tendencia de los cuerpos a permanecer en el estado de movimiento que se encuentra un cuerpo. Esto lo observó Galileo a partir de esta experiencia. Lo que hacía Galileo era dejar caer una bola por un plano inclinado, y lo que él observó es que a medida que el plano era menos inclinado, el movimiento de la bola tendía hacia el infinito. ¿De acuerdo? Esa es la tendencia. No ocurre la tendencia al infinito porque hay una fuerza que hace que el cuerpo frene. Pero de no existir esa fuerza, que sabemos que es el rozamiento, el cuerpo continuaría con movimiento rectilíneo uniforme infinitamente. En consecuencia, podemos enunciar la primera ley de Newton, que ya lo hemos dicho antes, repitiéndonos. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la fuerza neta resultante que actúa sobre él, es decir, la resultante es cero, el cuerpo mantiene su velocidad constante. Es decir, si está en reposo, continúa en reposo, y si está en movimiento, continúa con movimiento rectilíneo uniforme. Del mismo modo, si un cuerpo tiene una velocidad constante, puede afirmarse, al revés que en el caso anterior, que por tanto la fuerza que actúa sobre él es nula, es cero. Es decir, que fuerza cero implica velocidad constante. Bien, y con esto queda definido lo que es la inercia. ¿Es lo mismo equilibrio que reposo? Bueno, podemos decir que un cuerpo está en reposo cuando su velocidad es cero y está en equilibrio cuando la fuerza neta sobre él es cero. Así, por ejemplo, tenemos las siguientes situaciones. Que el cuerpo esté en equilibrio y en reposo, como le ocurre a un coche aparcado. Es decir, está en equilibrio porque la fuerza resultante sobre él es cero y está en reposo porque su velocidad es cero. Que el cuerpo esté en reposo pero no en equilibrio, como le sucede a una piedra lanzada hacia arriba en el punto más alto, en el que la velocidad es cero y la resultante de la fuerza no lo es, ya que sigue actuando el peso y por eso va a empezar a bajar. No está en equilibrio. Y que el cuerpo esté en equilibrio y no en reposo. Por ejemplo, un coche que corre por una carretera horizontal con movimiento uniforme. Hay fuerza neta cero, pero su velocidad es distinta de cero. Muy bien, con esto lo dejamos aquí
y seguimos.